Bueno, chicos, sean todos bienvenidos a la clase de evaluación de aprendizaje 2. Todo lo que está haciéndose ahorita, pues está siendo grabado. En este momento, pues voy a dar lectura de lo que es el programa de clase. Entonces, eh, vamos a poner atención. El nombre del curso, pues el código es E114.1. El nombre del curso es Evaluación de los Aprendizajes 2. Vamos a presentar el curso. Dice, los procesos de diseño y programación curricular de la Facultad de Humanidades hicieron necesaria la incorporación del curso Evaluación de los Aprendizajes 2. El mismo se inscribe dentro del pensum y constituye, permítame, parte importante de la formación del estudiante porque se vincula con la visión, misión y los objetivos institucionales. La evaluación de los aprendizajes 2 comprende el planeamiento y el desarrollo de evaluación por medio de la elaboración de pruebas con su correspondiente proceso de análisis estadístico, con la interpretación de resultados tanto para diagnosticar y retroalimentar con la finalidad de emitir juicios. Para ello se vale de la evaluación alterna como criterio e integración cuantitativa. Competencias. Capacidad de comunicación oral. En ese sentido, pues, que el estudiante, pues, se pueda expresar de manera correcta. Capacidad de comunicación escrita, que escriba de forma clara, concisa, sin faltas ortográficas. Dominio del cálculo matemático, comprensión de estrategias genéricas, capacidad de análisis y síntesis de abstracción, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad de crítica y autocrítica, capacidad creativa. De las competencias de eje, diseña e implementa eficazmente diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizaje con base a criterios determinados, soporte para la interpretación de fenómenos educativos con aplicación. Diseña y evalúa instrumentos de evaluación cuantitativa y los integra para efectos de interpretación de resultados con pertinencia. ¿Cuál es el contenido? Como ustedes sabrán, este contenido pues está desarrollado para recibirlo dentro de 5 actividades. En el caso de ustedes, pues ustedes acá en este bloque está compuesto por 4 bloques. Entonces, estos bloques pues van a ser integrados entre esas 5 sesiones. Para empezar, esta sesión del bloque 1 la vamos a ver el día de hoy. También quiero informarles de que parte de eso, pues, de este contenido que tenemos hoy, tenemos 3 actividades en la plataforma que está disponible a partir del día de hoy hasta el día viernes para que ustedes lo puedan realizar y subir. Serían 2 actividades y una evaluación. ¿Cuál es la primera parte? El bloque de aprendizaje 1, desarrollo de las pruebas objetivas, pruebas estandarizadas, pruebas elaboradas por el docente, principios, características, modalidades y funciones en la elaboración de una prueba objetiva, formas e instrumentos que se utilizan para evaluar contenidos. Esto está programado para el día de hoy. Para el siguiente sesión, el bloque número 2 sería el reto de la evaluación en el nuevo currículum. La evaluación en el nuevo currículum, ¿qué son contenidos conceptuales? ¿Qué son los contenidos procedimentales? ¿Qué debemos evaluar al respecto del aprendizaje de procedimientos? ¿Qué son contenidos aptitudinales? ¿Qué es un indicador de logro? Reglamento de evaluación, acuerdo ministerial número 1771 del Mineduc. Luego está el bloque número 3, evaluación objetiva. Se encuentran las fases, lo que es la planificación, didáctica, banco de contenidos, tabla de especificaciones, elaboración de prueba objetiva con su respectiva clave y valoración de cada ítem.
Para el bloque final, que es el bloque de aprendizaje 4, proyecto integrado, planificación de la evaluación, construcción de la prueba objetiva, aplicación de la prueba objetiva, calificación de la prueba objetiva, análisis estadístico integrado, interpretación de resultados, generalizaciones, síntesis reflexiva. ¿Cuál sería la estrategia? Pues la estrategia es que el aprendizaje debería integrarse a la fisonomía fisonófico-metodológica del método sociocrítico formativo en cuanto al análisis de la problemática socioeconómica y cultural del país, el desarrollo de investigación-acción y promoción de aprendizaje crítico reflexivo. Es importante arribar productos concretos mediante la docencia en forma de investigación y una integración efectiva de la teoría y la práctica con mediante el enfoque interdisciplinario. ¿Cuáles son los recursos? Pues los recursos, en primer lugar, pues son ustedes chicos, el maestro, el recurso del internet, el recurso de su teléfono o computadora, los que estén más accesible, los contenidos de las presentaciones, contenidos de las diferentes eh, bibliografías que se obtuvieron. ¿Cómo se les va a evaluar? Pues mire, a ustedes en este sentido, la evidencia, pues las actividades que se van a realizar llevan un total de 70 puntos. No hay una evaluación parcial, sino que toda esa zona es sobre los trabajos que ustedes estén entregando. Y también pues tenemos la prueba final de bloque. Cada prueba final de bloque pues equivale a una cierta cantidad de valoración. Para esta primera actividad de final de bloque, la evaluación tiene un valor de 6 puntos y los otros tres restantes tienen un valor de 8, haciendo un total de 30 puntos. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que todas las tareas que tienen pendiente, todas realícenlas. No dejen ninguna sin realizar y las evaluaciones también, porque van a tener una evaluación por sábado, ¿verdad? Solo va a haber un sábado que si no va a haber evaluación, no que va a ser nada más el penúltimo y ahí hasta el último, que van a lograr, ustedes pues, van a descansar por lo menos un poquito. ¿Cuáles son acciones participativas de la evaluación? Pues la autoevaluación, la reflexión personal que ustedes van a hacer sobre su conocimiento, la coevaluación, la reflexión grupal acerca de cómo están trabajando todos en grupo, la heteroevaluación, o sea, la reflexión institucional, la metaevaluación que corresponde a la visión de las políticas en el entorno de sociocultural, ¿va? Acá pues está también las referencias bibliográficas. Recuerden que pueden acceder a la biblioteca de la universidad, bibliotecausac.gt, edudeca, eduteca.org, y tenemos aquí una variedad de bibliografías, de libros que pueden investigar para poder acceder a la información que estamos tratando el día de hoy. Y aquí hay un poco de información complementaria referente a los mismos temas. Muy bien. Como pudimos observar, pues ese es el contenido que vamos a impartir. Previo antes de iniciar la clase, pues es solo para ver que estemos todos un segundito. Voy a pedirles que un saludito a todos, que activen su camarita solo para saludarles presencialmente como son. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí todos para ver que estamos ahí en línea todos. Qué gusto saludarles. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Qué ¿Qué tal, gusto. licenciado? Mucho gusto. Igualmente. Pues qué gusto nuevamente que ustedes estén acá. Entonces, ahorita ya pueden ocultar su camarita. Veo que sí estamos presentes todos. Qué bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la actividad. Qué gusto saludarles. La verdad que me dio gusto ver siempre ahí sí que personas pues que tenemos el gusto de ser amigos. Ahorita permítame, vamos a compartir. Ahí estamos. Muy bien. El tema es el desarrollo de las pruebas objetivas.
Entonces, cuando estamos hablando más que todo de una prueba objetiva, ustedes tomen en cuenta que una prueba, pues es más que todo una herramienta, pues, que nos permite evaluar de manera así precisa, de forma estructurada, los conocimientos y habilidades de cada estudiante. Eso es lo que lo hace una prueba. Entonces, como un instrumento, pues, que consiste más que todo en preguntas o ítems, vamos a decirlos así, que tienen una única respuesta correcta, o sea, la cual puede ser, en ese caso, pues, seleccionada en caso de los evaluaciones ya estandarizados o construida por medio de un maestro, por medio de un estudiante también. En este caso, pues se caracteriza una evaluación por por su claridad, por su precisión, por ser imparcial, que no ve colores, no ve idiomas, no que es imparcial, no tiene prejuicios y su facilidad de poderlo corregir. Entonces, ¿por qué en este caso, antes de ver eh, el por qué es importante, pues podemos hablar de cerca de algunas características que tiene una evaluación? En este caso, una evaluación tiene ciertas características. Primero, las preguntas para realizar una evaluación se recomiendan que sean cerradas. ¿Cómo así cerradas? Es decir, que tenga un número limitado de opciones de respuestas, por evitar la ambigüedad y la forma de calificación. Una pregunta cerrada, que su respuesta sea corta, de lo fácil a lo difícil. Aparte de eso, pues tener una respuesta única e indiscutible, ¿va? Formular preguntas de opciones que la respuesta sea clara, que no dé, ¿cómo se dice la palabra? Acción a una ambigüedad. Una pregunta, ¿qué entendemos por la palabra ambigüedad? ¿Qué es ambiguo para ustedes? Es algo que no se encuentra completamente preciso o claro. Es correcto. Una ambigüedad es una pregunta que puede dar a interpretación a más de una respuesta. Esa es una pregunta ambigua. Entonces, un ejemplo, alguna persona diga, ¿qué tecla presionas en Word? En, o no diga en Word, ¿qué tecla presionas para solicitar, eh, vamos a poner, ¿qué hace? O puede decir, ¿qué haces para solicitar ayuda cuando estás escribiendo un documento? Entonces es una pregunta difícil, es una pregunta ambigua, porque ¿qué haces? No dice qué tecla presionas. Entonces, ¿qué va a decir la persona? Pedir ayuda, ¿me entienden? Pedirle ayuda al técnico. Entonces, esa pregunta, como no es una pregunta clara, pues se interpreta de otra manera. ¿Por qué son importantes las pruebas objetivas, como lo dice acá? Pues primero, aseguran la calidad. Una persona que está realizando una prueba, pues está queriendo ver si su conocimiento pues llegó al nivel de que ésta pretendía. Elimina sesgos. Eliminar sesgos son aquellas malas interpretaciones que se dan por la ambigüedad de lo que estamos hablando. Medición precisa. ¿Cómo se desarrollan las pruebas objetivas? Bueno, para desarrollar una prueba objetiva, primero pues se tiene que ver sobre los objetivos, qué se desea alcanzar. Luego, en base a los objetivos, se hace un banco de ítems, o sea que usted va teniendo sus contenidos y va sacando un listado de todas las preguntas que salgan en este listado. Luego realizan una prueba, hacen su prueba, pero recuérdense algo, a veces nosotros hacemos una prueba y se nos escapan detallitos y por esa razón es bueno que haya una persona, dos o tres personas que le revisen su prueba para ver si no caemos en ambigüedad en alguna pregunta o una pregunta más redactada o las instrucciones que puede pasar, ¿va? Entonces, en ese caso, pues, pasar por un punto de calidad no está de más y ahí, pues, ya se puede, ya habiendo pasado por varias manos,
y cositas que una persona no ha observado, pues se pueden corregir. ¿Cuáles son los tipos de pruebas? Podemos mencionar estos tres tipos. Pruebas de selección. Por ejemplo, una persona quiere conseguir un trabajo y a esta le hacen unos tipos de preguntas o una evaluación de algún tipo, ya sea oral o escrito, para ver si esta persona pues cumple con los requerimientos que necesitan para ser contratado. Pruebas de rendimiento, pues se ve cuando realizan actividades donde se necesita cierta capacidad de una persona y ven si éste tiene los conocimientos básicos. Prueba de diagnóstico, pues son conocimientos previos antes de iniciar una actividad. Por ejemplo, ustedes están, una pregunta, eh, ¿cuándo se debe de evaluar? ¿En qué momento se debe de evaluar? ¿Alguno me responde? Después de haber dado los contenidos. Ah, ya. Muy, muy bien, vamos a ver quién más opina. Sí, está bien, profe, vamos a ver. Voy a pedirle también, vamos a ver, así directo, Gabriela Andrade. ¿Me podrías decir en qué momento debe de hacer una evaluación? ¿Cuándo se evalúa? Al final de la unidad, Al final me menciona usted. ¿Y usted, Mónica? ¿Johanna? antes, durante y Exacto. después de. Es correcto. ¿Cuándo se debe evaluar? Se evalúa todo el tiempo, chicos, no solo al final. Se evalúa antes, durante y después de la actividad. Por ejemplo, cuando usted va a entrar a dar una clase, usted hace preguntas previas de los conocimientos que dio anteriormente para ver si estos conocimientos pues todavía los están reteniendo los estudiantes. Entonces uno se hace como un conocimiento, como un diagnóstico, a ver si saben, porque si uno encuentra que no están bien preparados, uno les da un refuerzo a manera de que esos conocimientos no se pierdan. Y les está durante todo el proceso, uno les está dando a evaluar y por supuesto después también, como se menciona. Entonces, la evaluación es todo el tiempo, antes, durante y después. La evaluación diagnóstica se hace para determinar si hay conocimientos previos. Un ejemplo, explicaron ustedes hoy sobre una operación, por ejemplo, de matemáticas, sobre una suma. Y usted les dijo así, se debe sumar y así. Y el otro día, vamos a ir a ver la multiplicación, pero primero vamos a ver cómo se acuerdan de las operaciones que hicimos, cómo se realiza la suma. Entonces, ahí usted está haciendo un diagnóstico para ver si los estudiantes pues han retenido sus conocimientos. Y porque los conocimientos previos son la base para los nuevos conocimientos. Entonces, por esa razón es que hay que tener uno claro de que los conocimientos pues siempre se van a evaluar. ¿Cuáles son los desafíos de las pruebas culturales? Pues hay un montón. Fíjense que una de las cosas que no se deben tomar en cuenta es que se deben de tomar cuenta son los sesgos culturales. ¿Qué quiere decir de eso de sesgos culturales? Quiere decir que tener cuidado cuando son en diferentes culturas, pues hay palabras que significan algo diferente o que lo interpretan de manera diferente. Imagínense por decirlo así, que estamos haciendo una evaluación acá a una persona de Guatemala y también estamos evaluando a un muchacho que fue trasladado de México y un muchacho que fue trasladado de Salvador. Y usted le dice, bueno, dibuja una persona bebiendo una gaseosa con una pajilla. Pues a los que son de nuestro país van a entender lo que es una pajilla. Pero la palabra pajilla para los que son salvadoreños, los hermanos salvadoreños, no se dice pajilla, se dice, yo creo que es popote. Y para los hermanos mexicanos se dice hijita o fajita, no sé cómo es la palabrita, pero van a ver que cómo podemos interpretar cosas que nosotros las interpretamos de una manera y así como se interpretan ellos, también pasa en nuestro medio. O sea,
Nosotros llamamos de alguna manera ciertas expresiones que tal vez en otra región se expresan de esta manera, de otra forma. Y no, por no decirlo, también ciertas culturas guatemaltecas que no hablan exactamente el español, no que mezclan las palabras en español con palabras propias de ellos. Entonces, ahí hay un problema de ambigüedad y no poderlo entender porque diferente cultura manejan su forma de expresarse y entender las cosas diferentes. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Por eso es bueno que cuando se hace la evaluación, este tipo de problema se puede corregir si es una evaluación realizada por el profesor. Él puede interpretar cómo se puede llamar una cosa a otra, pero cuando vienen pruebas estandarizadas, esas no se puede realizar eso. Ahora, ¿cuál es la dificultad para medir habilidades prácticas? En una evaluación, pues ustedes saben, no es fácil medir una evaluación teórica, pero las evaluaciones prácticas, donde dedican cierta forma diferente de calificar, pues ahí cambia un poquito. También tenemos la trampa de la selección múltiple. ¿A qué se refiere? Pues pueda que el estudiante al poner diferentes opciones se pierda. Por ejemplo, no se recomienda que en una evaluación vayan, por ejemplo, si verdadero y falso, vayan más negativas que positivas. Recomendamos que pongan más positivas para que no se confunda o la forma que se describe la redacción, la definición, trate de como confundir a la persona y este pues no va a contestarle correctamente. ¿Cuáles son algunos ejemplos de pruebas exitosas? Pues para la prueba del manejo, un ejemplo. La certificación de la página de Microsoft, el examen de ingreso de la universidad, pues son algunos ejemplos. Y como estábamos explicando hace un momento, pues hay que tener la corrección de las pruebas, ¿verdad? Que sean fácil de calificar, que el contenido sea no muy prolongado, sino que es un tiempo pues aceptable. Acá tenemos la diferencia entre las pruebas estandarizadas y las pruebas elaboradas por el docente. En este caso, pues la ventaja, en este caso, una prueba elaborada por el docente, pues como su palabra lo está indicando, el que la está realizando es el profesor, es el docente el que la realiza, que tiene varias ventajas, vamos a decirlo así, porque se puede decir que una prueba realizada por el docente, pues es una prueba personalizada. Este puede poner diferentes modalidades de tipo de evaluación, puede poner de completación, puede poner de opción múltiple, puede poner de verdadero y falso en la misma evaluación. Entonces, en ese caso, pues puede valerse en ese sentido de que el maestro puede personalizarlas. Aparte de eso, de que la puede personalizar, imagínense, hay casos de niños que tal vez son sordos, ya pues se les da una modalidad para que ellos puedan realizar en forma auditiva viendo su evaluación. Y hay otros niños que necesitan, tal vez son ciegos y necesitan tal vez otro tipo de modalidad, un tipo de evaluación braille. Eso lamentablemente a nosotros si no nos enseñan lo que es el braille. Sería bueno que también nosotros lo domináramos eso. Entonces, en este caso, pues se debe de ver ciertas características de los forma de elaboración de una prueba hecha por el maestro. Por otro lado, las pruebas estandarizadas son aquellas pruebas que mandan, por ejemplo, de la universidad para ver los exámenes diagnóstico de, para entrar a ingresar a la universidad, que solo traen de opción múltiple, solo traen de llenar las burbujitas. Estas son pruebas estandarizadas, ya vienen. Permiten ¿cómo es? Calificar unas grandes cantidades, pero no vienen de verdad y falso, no vienen de opción, no que solo, por eso se llama estandarizada, ya vienen en ese sentido. Ambas tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas. Permítanme. Ah, ahí está. Entonces, acá podemos ver las pruebas elaboradas por el docente. Como dice ahí, son pruebas realizadas por el docente, por el maestro. Son exámenes creados para administrador del profesor. Las pruebas elaboradas por el docente, dice, pueden incluir una variedad de formatos.
pueden ser preguntas abiertas, ensayos, proyectos. Las pruebas por el docente permiten al profesor evaluar el aprendizaje de los estudiantes de manera más personalizada. La verdad que no hay examen perfecto. Eso tómelo muy en cuenta. Algunos pensarán que la prueba son perfectas, pero realmente no. Por eso es que hay variedad de tipos de evaluación. Imagínense qué pensarían ustedes por qué hay estudiantes que en el nivel de básico y diversificado han sacado solo 100. Puchica, notas de 100 puntos. Pero cuando entran a la universidad y hay algunas evaluaciones que son de análisis, no pueden ellos y sacan incluso menos que los que sacaban pocas notas. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Vuelvo a repetirle la pregunta. ¿Por qué creen que estudiantes que han sido abanderados, que se han sacado 100 puntos en todas las clases, en el nivel de básico y diversificado, pero cuando realizan algunas pruebas en la universidad que son de análisis, su nota baja mucho? ¿Qué se debe? Bueno, licenciado, yo creo que tal vez una de las razones por las cuales sucede eso puede ser de que el alumno esté acostumbrado a memorizar y no a analizar el tipo de problemas que se le presentan. Es correcto. Fíjense que el hecho de que un estudiante saque solo 100, 100, 100, 100, no significa que él sea por excelencia bueno, bueno, como dice. Lo que más es probable es que ese estudiante tenga una memoria privilegiada, como dijo aquí el compañero, una memoria que mis respetos. Entonces él aprendió a memorizar y cuando vino él, pues chica, todo se le quedaba. Pero el momento que le dijeron, analizar y explicármelo de cómo es, él pues ahí encontró una pequeña traba en ese sentido. Entonces, ustedes dirán, eso no pasa. ¿Cómo que no? Pasa. Por ejemplo, una prueba de ciencias naturales, un ejemplo. Viene el maestro y vino y le puso una pregunta en su examen. ¿Qué son ciencias naturales? Y vino el estudiante así alegóricamente y puso, las ciencias naturales es las ciencias que estudian la naturaleza, los seres vivos y la naturaleza. Y vino el maestro y dijo, ok, está buena. Pero después vino alguien más, tal vez hasta alguien que no estudiaba, y le dijo, mira, ¿y me puedes explicar con tus palabras qué es ciencia, pues? Y ellos en ese momento se tupen y empiezan, bueno, eso es lo que estudia la naturaleza, es lo que está estudiando. O sea, no es una respuesta a la que le está dando. O sea, ¿qué quiere decir? Que tampoco él sabe qué es una ciencia. ¿Me explico? Entonces, si el estudiante hubiera investigado primero esa palabrita que se ve tan común y la dicen con tanta facilidad, es como la palabrita cuando dejan en las tareas en los colegios, hágame un sistema circulatorio o hágame un sistema solar, hágame un sistema nervioso. Y vienen ellos y hacen la maqueta del sistema y todo. Y está muy bonito, lo hacen bien decorado y todo. Pero si alguien le pregunta, bueno, está bonito, pero ahora, ¿qué entendiste por qué es un sistema? ¿A qué le llamas un sistema? Entonces, ¿qué aprendimos? Que el estudiante solamente es, en ocasiones, un cúmulo de conocimientos, pero realmente está vacío. ¿Me explico? O sea, de nada sirve que él sepa un montón si no lo entiende. Por esa razón, existen diferentes pruebas, porque nosotros tenemos que ver que ellos también descubran la verdad de diferentes maneras. No solamente confiarnos, voy a decir, un 100% de una evaluación, de una prueba. ¿No? Como dice ahí, hay diferentes formas de hacer una prueba. Cuando usted está haciendo un examen y le está preguntando al estudiante, explícame qué entendés por eso, eso es una evaluación. No necesariamente tiene que hacer un papel escrito,
Ya cuando usted vio que el estudiante entendió, ya le puede pasar un papel donde él va a expresarse, pero tenemos que enseñarlas a nuestros estudiantes a pensar para que estos pues puedan desenvolverse. Entonces, como dice acá, las pruebas elaboradas por el docente, pues propiamente lo dice, es el docente, pero pueden ser personalizados. Quiere decir que no va a venir una sola prueba estándar. Pueden ser preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Preguntas de análisis. Puede ser una pregunta que diga, mire usted, ¿qué crees que es esto? O que la ciencia, ¿qué es ciencia? Entonces, o qué es un sistema. Entonces, el estudiante ya le da a usted al revés, le dio el concepto para que éste se exprese su definición. Si él sabe su definición, ok, si lo entendiste. Me puedo dar un ejemplo, ¿ah? Ensayos, proyectos, todo eso. Entonces, para que el docente, pues, como dice ahí, permita evaluar. Dependiendo del tipo de evaluación, pues así va a ser la forma de calificar, porque si estamos hablando de un ensayo, un proyecto, pues ahí usaríamos más una rúbrica o una lista de cotejo de una manera más detallada. Entonces, por eso, cuando alguien va a realizar un examen, pues si va a realizar un examen usando temas, lo aconsejable es usar una rúbrica. ¿Qué está calificando? La redacción, la exactitud del tema, todo eso. Entonces hay que hablar. Ahora, por otro lado, las pruebas estandarizadas. Permítame. Miden más que todo el rendimiento del estudiante, como dice ahí, en relación de un grupo de referencia. O sea, cuando llegan ellos, lo hacen para evaluar a grandes cantidades de personas. Y las pruebas pues ya vienen, tienen su cierta facilidad, porque son de opción múltiple y ya trae un test de llave clave para poder que esas sean fácil de calificar. El puntito, si están en tal lugar, ahí están buenas y no es tanto, no es tan complicado. Tiene su ventaja, o sea que ambas pruebas sirven para algo, ¿cómo se llama? Ambas pruebas sirven para calificar algo diferente. En este caso, pues, la prueba del docente, hecha por el docente, pues sirve para evaluar los objetivos si se están cumpliendo. En cambio, pues las pruebas estas pues ven de una manera objetiva y uniforme, como dice ahí. Eh, Estas pues no son elaboradas por el docente, las estándares. Son más bien fácil de administrar, son para realizar en grupos muy grandes. Ajá. Ahora, las pruebas, permítame, no me gustó. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de las pruebas estandarizadas? Pues son varias. Entonces, primera, como dice ahí, son objetivas y uniformes. ¿Qué se refiere cuando habla que una prueba es objetiva? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué es una prueba objetiva? ¿Por qué es objetiva? Vamos a preguntarle a una persona en especial. Ajá. Es una prueba objetiva, licenciado, en la que, o sea, es un tipo de evaluación en la que las respuestas de los participantes están claramente definidas Oh, muy bien. y tienen una, como quien dice, única respuesta, pues. Exacto. Me gustó mucho su respuesta. Fíjese que una prueba objetiva es aquel tipo de prueba, como dice usted, que está bien definida y que en cualquier lugar que contesten, la respuesta va a ser la misma. Por ejemplo, un examen de matemática que diga una suma o una multiplicación de 5 por 3. Si usted se la aplica a una persona, va a contestar lo mismo en cualquier lugar. Entonces, en base a los objetivos, en este caso, está claro lo que se desea. Debe de evitarse la ambigüedad, o sea, que debe evitarse, o sea, la respuesta tiene que ser clara y tiene que, como dice acá,
responder una única respuesta, es correcto. En este caso, pues las pruebas estandarizadas son administradas de manera, como se dice, centralizada, tienen plazos claros. Se va a durar 1 hora o 2 horas. Tiene su ventaja que se pueden calificar, obtener los resultados con más rapidez, como lo explica acá. Son bastante precisas y fiables. ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas de los docentes? Pues recuérdense que sí también tiene ventajas porque se adapta a los requerimientos y necesidades de cada estudiante. Un examen de los realizado por el docente se realiza de lo fácil a lo complejo. Lleva uno a nivel fácil, uno a nivel intermedio y uno más complejo, o sea que va graduado. Mientras que las pruebas estandarizadas, esas ya vienen de una sola forma, vamos a decir, de opción múltiple. Entonces el maestro pues tiene en ese caso su ventaja. Y como lo dice ahí, pues está enfocado a los objetivos. Acá pues como lo explica, pueden haber variedad de formatos, puede incluir una primera serie solo de subrayar o de verdadero y falso. La segunda serie podría ser de opción múltiplo. Y la última serie ya que el estudiante, pues, una evaluación de completación, donde el estudiante va a terminar de escribir un conceptito que completa la definición. Entonces, en ese sentido, pues, se recomienda. Cuando se realizan las pruebas, pues hay que tener mucho cuidado de no caer en ciertos errores. Vamos a ver ahora las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de las pruebas estandarizadas? Pues una es que no van a ir siempre uniformes, eso ya lo sabemos, que solo van a ir como se ve ahí en la grafiquita de uno de opción múltiple, ¿verdad? En este sentido. Entonces, no siempre reflejan en este caso las habilidades o conocimientos de manera precisa. Ustedes se han dado cuenta que viene el maestro y les explicó un montón de gramática. Él sabe lo que le ha explicado al estudiante y de repente pues vienen las evaluaciones de diagnóstico y los estudiantes pues no cumple en este caso los objetivos precisos, debería sí, pero viene más enfocado a una opción así estándar general. Entonces el estudiante puede pues no estar muy familiarizado con los conocimientos que le ha impartido el maestro. Entonces en este sentido pues podemos decir que tiene más ventaja la prueba realizada por el maestro, porque el maestro está enfocado a lo que ha explicado. Ahora, puede ser una fuente de estrés también para algunos estudiantes al ver un montón de opciones que estaba de llenar. A veces lo llenan solo por completarlo, no lo analizan en algunos casos, sino que simplemente, esto voy a poner, sin prestarse atención de que deben de llenarlo detenidamente. En parte de esto es de una evaluación de diagnóstico de en parte pienso yo que es por la presión que no se le ha dado a los diferentes establecimientos de indicarle que esas pruebas son importantes. Muchas veces solamente lo hacen como un requisito, entonces eso pues baja en ese sentido la motivación de poder llenar una evaluación correctamente. Ahora, como dice ahí, no pueden ser sensibles a la diversidad cultural. ¿A qué se refiere? Pues como estábamos hablando hace un momento atrás, puede ser que haya estudiantes que de diferentes culturas, que algunas palabras no significan lo mismo, en cambio esas como ya vienen realizadas, en ese sentido pues no dan un lenguaje así uniforme sin ver tanto su cultura, qué significan ciertas palabras, entonces ahí puede que el estudiante también pierda sus notas, aún sabiendo la respuesta porque no sabe qué es lo que le están preguntando. Por otro lado, las pruebas realizadas por el docente, pues también tienen sus desventajas. Pues en este caso son menos fiables que las pruebas estandarizadas. Pueden estar sujetas a sesgos personales, a la interpretación del maestro. A veces el maestro dice, yo lo entendí. Y tal vez él lo entendió de una manera, pero el estudiante no lo ve, no entiende la pregunta. Entonces pueda que en este caso pierda la comprensión. También en este caso, pues el docente puede variar la dificultad de un formato.
Y pues ahí podemos ver en ese sentido. La prueba elaborada, como dice al final, por el docente pueden dar lugar a fraude académico, a la trampa si no se diseñan adecuadamente. Entonces, por esa misma razón, cuando se va a realizar una prueba realizada por el docente, pues tiene que pasar por varias manos para pues que sea lo mejor y siempre beneficiando al estudiante. ¿Cuáles serían las conclusiones entonces que tenemos en este tipo de pruebas? Primero, que las pruebas estandarizadas y las pruebas elaboradas por el docente tienen sus ventajas y desventajas. O sea, tienen sus pros y sus contras. Es importante considerar cuál es el propósito, tipo de prueba para el propósito y los objetivos del curso. Las pruebas no deberían utilizarse como única medida de éxito académico de los estudiantes. Eso lo he mencionado en un momento atrás. Que una prueba, pues el estudiante pueda que tenga buena memoria o tal vez el estudiante no se puede expresar de manera correcta cuando está por los nervios, pero se puede preguntar al estudiante y a veces pasa que el estudiante sí sabe la respuesta, pero los mismos nervios hacen que se le olviden en su momento. Eso puede pasar. También que las pruebas objetivas son esenciales para asegurar la calidad. Recuerden que se hace una prueba para ver si un producto está correcto, si hay necesidad de retroalimentación. Se desarrollan pruebas objetivas en el proceso complejo y las pruebas objetivas tienen desafíos. Muy bien. Entonces, esta sería la primera parte de esta actividad. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta de esta primera parte? ¿Está claro lo que estuvimos explicando ahorita? Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces me alegra mucho, chicos. Vamos a dejar una pausa entonces. Ahorita pues ustedes entran en un receso de 20 minutos y dentro de 20 minutos vamos a continuar a las 3 de la tarde. Entonces los espero acá a las 3 de la tarde. Muy bien. Muy bien, licenciado. Muy bien, chicos. Entonces, gracias por su atención. Voy a cancelar un momento esto entonces. ¿Cómo hago para